expandió significativamente la cobertura educativa, especialmente en áreas rurales. Integró por primera vez de manera sistemática a la población indígena al sistema educativo nacional y estableció prioridad de equidad y democratización que influyeron en reformas posteriores, como que también creó una conciencia nacional sobre el derecho universal a la educación. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la Unidad Educativa Bolivia, que se encuentra en el Distrito 1. Aquí nos encontramos con un docente de la Unidad Educativa. Disculpe, ¿cuál es su nombre y de qué asignatura es? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es Erlan Pérez Vargas, soy profesor de la asignatura de Educación Física y Deportes. Y una pregunta, ¿cómo ve actualmente la educación en Bolivia? Bueno, esa es una pregunta muy problemática, puesto de que se ha visto muchos vacíos en la educación boliviana, tanto en el currículum educativo, tanto también en las aulas. Normalmente no tenemos que cambiar nuestro modelo educativo, puesto de que no es adecuado a las tendencias de ahora actuales. Tenemos que tener una reforma educativa nueva. En esta nueva reforma educativa que usted plantea, ¿qué le gustaría incorporar o qué le gustaría mejorar? Bueno, en sí en la educación se ha visto muchos vacíos, tanto en los valores. Hoy en día prácticamente se tiene que practicar más los valores, el respeto, en fin, muchos valores que todavía se están perdiendo. También en el ámbito pedagógico se tienen que implementar también tendencias actuales, como programas educativos que vayan en competencia con otros modelos educativos del exterior, para que nuestros estudiantes no estén en desventaja. Entonces hay que tomar también modelos educativos que realmente vayan a mejorar la educación y la calidad de nuestros estudiantes que tenemos aquí en Bolivia. Y antes, ¿usted se acuerda algo de cómo era la educación antes de que se implementara lo que es la Avelino Ciñani? Bueno, yo he pasado muchas, ¿cómo se puede decir? Muchos cambios pedagógicos en la educación boliviana desde que yo era estudiante. Bueno, antes también teníamos una educación, era más tradicional y española. Ya prácticamente en los colegios nos enseñaban francés, inglés, mucha historia europea. A medida que ha ido cambiando el tiempo, ya hemos tenido que ir aprendiendo sobre nuestros conocimientos también propios, ancestrales, como ha sido la reforma. La ley Avelino Ciñani ha sido, en su época, ha sabido sobrellevarse, pero hoy en día necesitamos una nueva reforma educativa para nosotros. ¿Y tiene algún conocimiento de algún sistema educativo de otros países que le gustaría implementar acá en Bolivia o que sea algo similar? Claro, hay muchas experiencias en diferentes países en donde se ha visto buenos resultados. Hoy en día dicen que el conductismo ha sido muy malo, pero no, tenía muchos valores también que se podía resaltar. También el constructivismo también tenía muchos valores que resaltar, ha funcionado en varios países. En cambio, tendría que haber una mezcla entre ellos para poder conformar una nueva reforma educativa exclusivamente para Bolivia, para que tengamos mejores competencias. Antes de cerrar la entrevista, quisiera hacer una pregunta personal. ¿Por qué ha elegido ser docente? ¿Por qué esa carrera? Bueno, esa es una pregunta a veces... no es difícil. Yo siempre había tenido algunas expectativas de estar en otras carreras, también tenía, como ingeniería, me encantaba mucho, yo soy bueno en matemáticas, física, química, en fin, pero también me gustaban mucho los deportes, entonces me fui preparando ahí. Justamente en el trajín se me me había dado la carrera, entonces tenía que tener una segunda opción, entonces había tomado la opción de ser profesor de educación física. En el trayecto me ha gustado y hasta el día de hoy sigo siendo profesor de educación física, entrenador en diferentes disciplinas. Está bien, gracias, profe. Hoy día nos encontramos en la Unidad Educativa Bolivia de la zona Rosas Pampa, en el Distrito 1. Aquí nos encontramos con unas estudiantes de la prepromoción del colegio. ¿Me podrían decir por favor su nombre?
Madeleine. Eh, en, ¿qué les parece la educación en el colegio? ¿Qué tal su educación? ¿Cómo les enseñan los docentes? Es más ya tecnológico, algo que estamos aprendiendo ya. En lenguaje, por ejemplo, todas las tareas o trabajos que hacemos ya es en tel, lo presentamos directamente en celular, explicando, grabándonos, haciendo dinámicamente. ¿Y qué tal la enseñanza de los docentes? ¿Qué les gustaría tal vez implementar al colegio o que les enseñaran, ya que ustedes están ya a un año de salir del colegio, ¿no? Que nos enseñen un poco más de inglés, un poco más avanzado o desde el inicio, porque para salir bachiller yo creo que para algún estudio es un poco necesario el inglés. Y bueno, sobre otra pregunta, ¿qué les parece o tienen algún conocimiento sobre el sistema educativo en Bolivia? No. Ya. ¿Y conoces algún sistema educativo de otro país que te haya llamado la atención y que quieras tal vez traerlo acá a Bolivia, no sé? Yo tengo conocimiento de China, que estudian día, tanto noche, se la pasan estudiando, pero aquí en Bolivia no quisiera que sea así, porque hay algunos que también tienen esa necesidad de trabajar. Bien, la reforma educativa neoliberal se da de los años 1994 al 2004. En el contexto histórico estábamos teniendo un ajuste estructural. La reforma educativa neoliberal se desarrolló en el contexto de las políticas de ajuste estructural implementadas en Bolivia a partir de 1985. Tras la severa crisis económica e hiperinflación de principios de los años 80, estas políticas inspiradas en el consenso de Washington buscaban reducir el papel del Estado en la economía y promover la participación del sector privado y los mecanismos del mercado. El Decreto Supremo 21060 de 1985 marcó el inicio de la nueva política económica, NPE, que incluía medidas de estabilización monetaria, liberación comercial, privatización de empresas públicas y reformación de Estado. En este contexto, la reforma educativa formó parte de la segunda generación de reformas estructurales que buscaban modernizar las instituciones públicas y mejorar la eficiencia del gasto social. En esta reforma vamos a ver que ha habido una influencia de organismos internacionales, porque la reforma neoliberal estuvo fuertemente influenciada por estos mismos, particularmente por el Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo y la Cooperación Bilateral. Estos organismos proporcionaron el financiamiento necesario para la implementación de esta reforma, pero también establecieron condiciones específicas para el diseño de políticas educativas. Las orientaciones internacionales enfatizaban el mejoramiento de la calidad y eficiencia educativa, descentralización de la gestión educativa, como también la participación del sector privado en la educación. Pedían una educación intercultural bilingüe, el uso de tecnologías educativas y la evaluación de resultados de aprendizaje. Diagnóstico de nuestro sistema educativo. Ante la implementación de la reforma se realizó un diagnóstico exhaustivo del sistema educativo que reveló serios problemas del sistema educativo boliviano. El primero que reveló fue la baja calidad educativa. Los resultados de aprendizaje eran deficientes, especialmente en áreas rurales y entre población indígena. Alta deserción escolar, especialmente en educación secundaria, con tasas de deserción superiores al 20% anual. La infraestructura era inadecuada, muchas escuelas carecían de servicios básicos, mobiliario adecuado y material didáctico. La formación docente deficiente. Los programas de formación docente no respondían a las necesidades pedagógicas modernas. Gestión centralizada insuficiente. El sistema de administración educativa era altamente burocrático y poco eficiente para los alumnos que entraban en ella.
La exclusión cultural y lingüística fue uno de los problemas más grandes. El sistema no reconocía adecuadamente la diversidad cultural y lingüística